Hola, amiguito. Antes de empezar esta hermosa aventura, dime una cosa. ¿Alguna vez has tenido que mudarte de casa o ir a un lugar nuevo? ¿Cómo te sentiste? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora, prepárate, busca tu lugar favorito y vamos a descubrir cómo Dios cuidó de una valiente joven llamada Ruth. La historia de Ruth, un regalo de Dios. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra llamada Belén, existía un pueblito rodeado de campos que solían ser muy verdes. El sol brillaba fuerte y el olor a pan, recién horneado, recorría las calles, pues el nombre Belén significa casa del pan. Allí vivía un hombre llamado Elimelec, junto a su esposa, la dulce Noemí, y sus dos hijos pequeños, Malón y Kelión. Eran una familia muy unida y feliz, que disfrutaba ver las estrellas por la noche y agradecer a Papito Dios por todo lo que tenían. Noemí siempre sonreía al ver a sus hijos jugando entre los olivos, y su casa estaba llena de sonidos de alegría. Pero, un día, las nubes de lluvia dejaron de aparecer, y el cielo se quedó azul por demasiado tiempo, sin una sola gotita de agua. Con el paso de los meses, la tierra comenzó a secarse, y las plantaciones de trigo ya no querían crecer más. Las flores bajaron sus cabecitas, y el depósito de comida de la familia se fue haciendo cada vez más pequeño, preocupando el corazón de Elimelec. Él miraba a sus hijos y pensaba, ¿cómo voy a cuidarlos si ya no tenemos nada que comer aquí? Elimelec escuchó decir que en un lugar un poco lejos de allí, llamado Moab, todavía había hierba verde y comida de sobra. Moab era una tierra diferente, con montañas altas y colores que ellos no conocían, pero parecía ser la única oportunidad para que la familia estuviera bien. Entonces, con el corazón apretado, prepararon sus bultos y decidieron hacer un largo viaje. Noemí miró hacia atrás una última vez, viendo las casitas de Belén hacerse pequeñas en el horizonte, sintiendo una pizca de tristeza por dejar su hogar. Los niños, sin embargo, estaban curiosos por el camino, preguntando sobre los animales que verían y cómo sería su nueva casa. Elimelec sostenía la mano de Noemí, prometiendo que Dios los cuidaría en el camino. Caminaron por muchos días, subiendo y bajando colinas, hasta que finalmente llegaron a las tierras de Moab. El lugar era realmente hermoso, con campos llenos de vida, y pronto encontraron un rinconcito para vivir y comenzar de nuevo. Al principio, todo parecía ir bien, y la mesa de la familia volvió a tener pan calientito todos los días. El tiempo pasó rápido, como el viento que sopla en las hojas de los árboles, y los niños crecieron y se convirtieron en hombres fuertes y bondadosos. Pero en medio de esa nueva vida, una nube gris de tristeza visitó la casa de Noemí. Su querido Elimelec enfermó mucho y, después de un tiempo, partió para vivir con Papito Dios. Noemí sintió un vacío muy grande en el pecho, pues amaba mucho a su esposo y extrañaba su abrazo protector. Sus hijos, viendo a su mamá tan triste, intentaban llenarla de mimos y cariño, recordándole que todavía eran una familia. «No llores, mamá», decían bajito. «Nosotros estamos aquí con usted para siempre». Después de algunos años, los hijos de Noemí conocieron a dos jovencitas muy gentiles de aquella tierra, llamadas Ruth y Orfa. Ellas tenían sonrisas dulces y ayudaban a Noemí en las tareas de casa, trayendo una nueva alegría a aquel hogar que estaba tan silencioso. Malón se casó con Ruth, y Kelión se casó con Orfa, y la casa se llenó de risas nuevamente. Ruth era una joven de ojos brillantes a quien le gustaba mucho escuchar a Noemí hablar sobre el Dios de Israel, el Dios que cuida de cada pajarito. Ella veía cómo Noemí era una mujer de fe, incluso en los días difíciles, y eso hacía que Ruth quisiera conocer más sobre ese amor tan especial. Las tres mujeres se hicieron grandes amigas y compañeras, pero la vida, a veces, trae desafíos que no logramos entender, como una tormenta que llega de repente en un día de sol. En un corto espacio de tiempo, los dos hijos de Noemí también enfermaron, y al igual que su padre, partieron hacia el lado de Dios. La casa, que antes rebosaba de vida,
quedó sumergida en un silencio muy triste. Noemí ahora se sentía como una plantita que se marchitó por falta de agua. Estaba sola en una tierra que no era la suya, sin esposo y sin hijos. Sentía tanto dolor que le decía a las personas: mi corazón está amargo como un fruto que no maduró bien. Extrañaba el aroma de la tierra de su infancia, allá en Belén. Cierto día, un viajero que pasaba por Moab trajo una noticia esperanzadora. El Señor ha visitado a su pueblo en Belén, y ahora las cosechas son maravillosas otra vez. Al oír esto, los ojos de Noemí brillaron por primera vez en mucho tiempo. Decidió que era hora de volver a casa, al lugar donde estaban sus raíces. Noemí llamó a sus 2 nueras y les dijo con voz muy suave: mis queridas, voy a volver a mi tierra. Ustedes son jóvenes y deben quedarse aquí con sus familias para que puedan encontrar nuevos hogares y ser felices. Las abrazó muy fuerte y las 3 lloraron juntas, pues el amor que las unía era muy profundo y verdadero. Orfa, aunque estaba muy triste, le dio un beso de despedida a Noemí y decidió seguir el consejo, volviendo a casa de sus padres. Pero Ruth permaneció allí, sosteniendo las manos de Noemí con firmeza, como si dijera que nada en el mundo la haría soltarlas. El corazón de Ruth ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Noemí miró a Ruth con ojos llorosos y dijo: mira, mi querida, tu hermana Orfa ya regresó a su pueblo. Ve tú también para que tengas una vida más tranquila. Noemí no quería que Ruth sufriera por ser extranjera, pero Ruth tenía un brillo diferente en su mirada. Ella sabía que su lugar estaba al lado de Noemí. Ruth se acercó a Noemí, la abrazó con toda la fuerza de su corazón y dijo las palabras más hermosas que alguien podría decir: no me pidas que te deje. A donde quiera que tú vayas, yo iré. También, donde tú vivas, allí será mi hogar. Noemí se quedó en silencio, sintiendo el calor de aquel amor tan puro. Ruth continuó con voz firme, pero llena de dulzura: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En ese momento, Ruth no solo estaba eligiendo a una amiga, estaba eligiendo creer en Papito Dios, el Dios de Israel que Noemí tanto amaba. Sabía que con Dios y con Noemí nunca se sentiría sola. Al ver que Ruth estaba decidida y que su corazón rebosaba valentía, Noemí dejó de insistir y simplemente sonrió, agradeciendo a Dios en su mente por aquel regalo. Las 2 prepararon sus pocas pertenencias en pequeños bultos y comenzaron la larga caminada de regreso a Belén. El camino era largo, pero iban conversando mucho. Mientras caminaban, Ruth observaba las flores del campo y los pajaritos que volaban alto, sintiendo que una nueva aventura estaba comenzando. No sabía qué encontrarían en Belén, pero sentía una paz muy grande, como si un ángel le estuviera soplando esperanza al oído. Noemí sentía su corazón latir más fuerte al ver su tierra. Finalmente las 2 divisaron las casitas blancas de Belén brillando bajo el sol de la tarde. Cuando entraron en la ciudad, las personas comenzaron a salir de sus casas, señalando y preguntando sorprendidas: ¿será esta realmente Noemí, la que se fue hace tanto tiempo? Había un murmullo de alegría y curiosidad por toda la aldea. Noemí, sin embargo, bajó la cabeza y dijo con tristeza: no me llamen Noemí, que significa agradable. Pueden llamarme Mara, que significa amarga, porque pasé por muchos dolores allá lejos. Ella aún extrañaba a su familia, pero las vecinas la abrazaron con cariño, dándole la bienvenida a la amiga que regresaba al hogar. Ruth se quedó allí a su lado, observando todo con atención y viendo cómo las personas eran acogedoras en Israel. Llegaron en una época muy especial. Era el comienzo de la cosecha de cebada. Los campos estaban dorados, balanceándose con el viento como ondas de un mar de oro, y los trabajadores ya estaban muy ocupados. Las 2 encontraron un lugar sencillo para vivir, pero no tenían dinero para comprar comida ni semillas para plantar. Noemí estaba cansada del viaje, así que Ruth, con mucha disposición, dijo: déjame ir a los campos para recoger las espigas que los segadores dejan caer. Quizás algún dueño sea bondadoso conmigo. En aquella época, había una regla muy hermosa de Dios.
Los agricultores no podían cosechar todo hasta el rincón del campo. Debían dejar un poco para las personas que no tenían que comer. Ruth sabía eso y quería mucho ayudar a Noemí, demostrando que era una nuera muy esforzada. Se puso su pañuelo y fue al campo. Ruth anduvo por varios caminos hasta que se detuvo en un campo muy grande y hermoso, donde muchos hombres y mujeres trabajaban cantando. Sin saber de quién era aquella tierra, comenzó a caminar detrás de los cosechadores, agachándose con cuidado para recoger cada ramita de cebada que caía al suelo. El sol calentaba mucho. El dueño de aquel campo era un hombre llamado Booz, que era muy rico y también muy temeroso de Dios. Él era un pariente lejano de la familia de Noemí y tenía un corazón enorme, siempre tratando a sus trabajadores con mucho respeto. Cuando Booz llegó al campo para ver el servicio, notó a una joven diferente trabajando allí. Booz observó que aquella muchacha no paraba de trabajar, recogiendo los granos con mucha paciencia y cariño. Se acercó al capataz, que cuidaba de todo, y preguntó en Minodetsir, voz baja: ¿de quién es esa joven que está recogiendo las espigas allí atrás? Sintió una curiosidad bondadosa al ver el esfuerzo de aquella joven desconocida. El capataz explicó: esta es la joven moabita que regresó con Noemí. Nos pidió permiso para recoger lo que sobra y está trabajando desde tempranito sin descansar casi nada. Booz quedó impresionado con la historia de Ruth, pues ya había oído hablar de cómo ella había sido buena con Noemí y cómo dejó todo por ella. Booz entonces caminó hacia Ruth con una sonrisa gentil y dijo: escucha bien, hija mía, no vayas a otro campo, quédate aquí con mis trabajadoras. He pedido a los jóvenes que no te molesten, y cuando tengas sed, puedes beber del agua que ellos traen. Ruth quedó tan sorprendida que se inclinó en señal de agradecimiento. Con el corazón latiendo rápido de gratitud, Ruth miró a Booz y preguntó con humildad: ¿por qué es usted tan bueno conmigo si soy solo una extranjera? Estaba emocionada, pues no esperaba que alguien tan importante en Belén la notara y la tratara con tanto cariño y protección desde el primer día de trabajo en el campo. Booz respondió con una voz calmada y reconfortante: he sabido todo lo que has hecho por Noemí desde que tu esposo partió. Supe cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra para cuidarla en un lugar nuevo. Él admiraba la valentía de Ruth y sabía que el amor que ella demostraba era un reflejo del amor de Dios. Que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio, te recompense plenamente por lo que has hecho, continuó Booz, bendiciendo a la joven. Ruth sintió como si un abrazo calientito de Dios estuviera envolviendo su alma en ese momento. Se dio cuenta de que Dios enviaba personas buenas para cuidarla. A la hora del almuerzo, Booz la invitó a sentarse con él y con los otros trabajadores bajo la sombra de un árbol frondoso. Le ofreció pan e incluso un poco de vinagre para mojar el alimento, que era algo muy rico en aquellos tiempos. Ruth comió hasta quedar satisfecha y guardó lo que sobró para llevarlo a la querida Noemí. Cuando ella se levantó para volver al trabajo, Booz dio una orden secreta a sus siervos: dejen que ella recoja incluso entre las gavillas de trigo y no la detengan. Dejen caer a propósito algunas espigas de más para que ella las recoja. Él quería que la cosecha de Ruth fuera abundante para que no les faltara nada. Ruth trabajó con alegría el resto de la tarde, sintiendo el peso de su bolsa aumentar conforme el sol bajaba en el horizonte. Los colores del cielo cambiaban a naranja y rosa, y el sonido de las cigarras comenzaba a llenar el aire. Estaba cansada, pero su corazón estaba ligero, pues sabía que Dios estaba proveyendo todo. Al terminar el día, golpeó los granos que recogió para separarlos de la paja, y descubrió que había conseguido una cantidad enorme de cebada. Era mucho más de lo que imaginaba conseguir sola. Con una sonrisa en el rostro, se puso la carga en la espalda y caminó apresurada de regreso a la casita donde Noemí la esperaba. Al llegar a casa, Noemí abrió mucho los ojos de sorpresa al ver tanto alimento. ¿Dónde recogiste todo esto hoy, hija mía? ¿Quién fue el hombre generoso que cuidó de ti?, preguntó Noemí, mientras ayudaba a Ruth a descargar la cebada.
Sintió una pizca de esperanza volviendo a brillar en sus ojos cansados por la edad. Ruth contó todo sobre el campo de Booz y cómo él había sido gentil. Cuando escuchó el nombre Booz, Noemí dio un saltito de alegría y exclamó: «¡Que el Señor lo bendiga! Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los que Dios puso en nuestra familia para ayudarnos en tiempos de necesidad». Noemí explicó a Ruth que en Israel existía una tradición muy especial llamada redentor. Eso significaba que un pariente cercano, como Booz, podía ayudar a cuidar las propiedades de la familia y garantizar que el nombre de la familia de Elimelech no desapareciera. Era como si Booz pudiera ser el héroe de su historia. Ruth continuó trabajando en los campos de Booz durante toda la cosecha de cebada y también de trigo. Todos los días traía granos a casa, y todas las noches ella y Noemí conversaban sobre las maravillas que Dios estaba haciendo. Nunca más pasaron hambre, y su mesa estaba siempre puesta con el pan de la providencia divina. Las semanas pasaron, y los campos, antes dorados, ahora ya estaban casi vacíos, pues la cosecha llegaba a su fin. Noemí, viendo cómo Ruth era dedicada y cómo Booz era un hombre justo, comenzó a pensar en un plan. Quería que Ruth tuviera un hogar de verdad, un esposo que la amara y mucha felicidad en su vida. Cierta noche, Noemí llamó a Ruth y dijo: «Hija mía, ¿no debería buscar un lugar de descanso para ti, para que seas feliz? Booz, con quien trabajaste, es nuestro pariente, y hoy estará en la era separando los granos». Noemí enseñó a Ruth cómo debía acercarse a él de una manera muy respetuosa y dulce. Noemí pidió que Ruth se lavara, se pusiera un perfume agradable. «Ve hasta donde él está, pero espera a que termine de comer y descansar», orientó la suegra. Ruth escuchaba todo con atención, confiando en la sabiduría de Noemí, pero sintiendo mariposas en el estómago por la importancia del momento. Ruth fue hasta la era, que era un lugar plano donde el viento ayudaba a limpiar los granos. El cielo estaba cuajado de estrellas brillantes, como pequeños diamantes esparcidos por Dios. Esperó pacientemente en lo oscuro, viendo las luces de las fogatas apagarse y el silencio de la noche tomar cuenta del campo, preparándose. Booz estaba muy cansado tras el largo día de trabajo, pero su corazón estaba agradecido por la cosecha abundante. Después de cenar y agradecer al Señor, se acostó cerca de una pila de granos y pronto se durmió profundamente, escuchando solo el sonido del viento suave que soplaba en los árboles distantes. Ruth, siguiendo el consejo de Noemí, se acercó muy despacito, casi sin hacer ruido con sus pasos. Se sentó silenciosamente a los pies de Booz, cubriéndose con una punta del manto de él. Su corazón latía fuerte, como el de un pajarito, mientras esperaba el momento adecuado para hablar con aquel hombre tan bueno. En medio de la noche, Booz despertó asustado al sentir que alguien estaba allí y preguntó con voz soñolienta: «¿Quién eres?». Ruth respondió con mucha dulzura: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu capa sobre mí, pues tú eres nuestro Redentor, aquel que puede cuidar de nuestra familia y nuestro futuro». Booz se emocionó mucho con el pedido de Ruth, pues notó que ella no buscaba solo un esposo joven o rico, sino a alguien que honrara a su familia y al Dios de Israel. Sonrió en la oscuridad y dijo: «Que el Señor te bendiga, hija mía. Todos en la ciudad saben que eres una mujer virtuosa y muy especial». «No tengas miedo», continuó Booz. «Haré todo lo que me has pedido, pero existe un pariente que es aún más cercano que yo y por nuestras leyes, él tiene el derecho de ayudar primero. Hablaré con él mañana temprano y, si él no puede, yo mismo seré tu redentor y te cuidaré». Ruth descansó allí hasta el amanecer, sintiéndose protegida por la promesa de aquel hombre tan justo. Antes de que el sol saliera totalmente, Booz llenó el manto de Ruth con mucha cebada fresca para que no volviera a casa con las manos vacías. «Lleva esto a Noemí», dijo él con una mirada de mucho cariño. Cuando Ruth llegó a casa, todavía estaba oscuro,
Y Noemí preguntó ansiosa, «¿Cómo fue, hija mía?» Ruth contó cada detalle de la conversación y mostró el regalo que Boaz había enviado. Noemí sonrió, sintiendo que el plan de Dios se estaba cumpliendo perfectamente, como las piezas de un rompecabezas que encajan. «Espera ahora, Ruth», dijo Noemí con calma, «pues aquel hombre no descansará hasta que resuelva todo hoy mismo». Las dos se quedaron en casa, orando y esperando, mientras el sol subía en el cielo de Belén. Sabían que Boaz era un hombre de palabra y que haría lo que era correcto ante los ojos de Dios. Boaz fue directo a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde los líderes se reunían. Se sentó allí y esperó hasta ver al pariente más cercano pasando por allí. «Ven acá, amigo mío, siéntate conmigo», llamó Boaz, pidiendo también a 10 hombres sabios que fueran testigos de la conversación importante. Boaz explicó la situación. Noemí volvió de Moab y quiere vender las tierras que pertenecían a Elimelec. Tú, por ser el pariente más cercano, tienes el derecho de comprar esa tierra. El hombre pensó un poco y respondió que sí le gustaría comprar el campo. Todo parecía que se resolvería de esa manera simple, pero Boaz, con mucha sabiduría, añadió, «El día que compres la tierra de Noemí, también deberás casarte con Ruth, la moabita, para que el nombre de la familia continúe vivo a través de sus hijos». Al oír esto, el otro hombre se preocupó, pues no quería dividir su propia herencia con nadie más. El hombre dijo, «Siendo así, no puedo hacer el rescate. Tú mismo puedes comprar la tierra». Boaz. En aquella época, para confirmar un acuerdo, las personas se quitaban la sandalia y se la entregaban a la otra persona. El hombre se quitó su sandalia y se la dio a Boaz frente a todos los testigos. Boaz, entonces, declaró en voz alta, «Hoy todos ustedes son testigos de que compro las tierras de Elimelec y que Ruth será mi esposa». Todos los líderes y las personas que estaban allí se pusieron muy felices y comenzaron a bendecir a la pareja, deseando que su casa estuviera llena de alegría y mucha paz. Las noticias corrieron rápido por Belén, llegando a oídos de Noemí y Ruth. El corazón de Noemí saltaba de alegría, pues veía cómo Dios transformaba toda su tristeza en una historia de amor y restauración. Ya no era la Mara amarga, sino la Noemí cuidada por el tierno amor de Papito Dios. Boaz y Ruth se casaron en una celebración muy hermosa, rodeados por el cariño de todos sus amigos. Ruth ahora tenía un hogar seguro y un esposo que la amaba profundamente por su bondad y su gran fe. Ella miraba al cielo y agradecía por haber tenido la valentía de seguir a Noemí y confiar. Poco tiempo después de aquella boda tan especial, la casa de Boaz y Ruth se llenó de una alegría aún mayor, el llanto debilito y dulce de un bebé que acababa de nacer. Era un niño precioso, con mejillas rosadas y ojos curiosos, que trajo una luz nueva para los ojos de todos los que lo visitaban. Ruth miraba a su pequeño tesoro y sentía que su corazón desbordaba de gratitud hacia Dios. Recordaba, cuando era solo una extranjera, recogiendo granos bajo el sol caliente, y veía cómo Dios había transformado su vida en un jardín florido. El bebé era la prueba de que Dios nunca olvida a sus hijos. Noemí, al ver al nietecito, sintió como si su juventud hubiera vuelto por arte de magia. Tomó al bebé en brazos, acunándolo con todo el cariño del mundo, y las vecinas decían con alegría, «¡Miren! Le ha nacido un hijo a Noemí». Sabían que aquel bebé cuidaría de ella en su vejez. Las mujeres de la ciudad de Belén decían a Noemí, «Bendito sea el Señor que no te dejó sin un protector. Este niño será el renovador de tu vida y el sustento de tus años cansados». Admiraban a Ruth, diciendo que ella valía más para Noemí que 7 hijos varones, de lo buena que era. El nombre elegido para el bebé fue Obed, que significa el que sirve o adorador. Noemí se convirtió en la niñera dedicada de Obed, contándole historias sobre las estrellas y sobre el Dios que hace maravillas. La casa, que antes era silenciosa y triste, ahora tenía canciones de cuna y muchas sonrisas.
Obed creció rodeado de amor, aprendiendo de Buz a ser un hombre justo y de Ruth a tener un corazón leal y bondadoso. Corría por los mismos campos de cebada donde su madre un día trabajó, pero ahora él era el heredero de toda aquella tierra hermosa y bendecida por la mano de Dios. El tiempo pasó volando, y Obed creció y tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí, a su vez, tuvo muchos hijos, siendo el más joven de ellos un pastor de ovejas muy valiente llamado David. Sí, aquel mismo David que se convertiría en el gran rey de Israel y que confiaba plenamente en el Señor. Ruth, la joven que vino de una tierra distante y no conocía a Dios, terminó convirtiéndose en la bisabuela del rey David. Dios honró tanto su fidelidad que permitió que ella fuera parte de la familia más importante de la historia, de donde, muchos años después, nacería nuestro Salvador, Jesús. La historia de Ruth nos enseña que incluso cuando los días parecen grises y tristes como una tarde de lluvia, Dios está trabajando en silencio. Él usa la bondad de las personas, el esfuerzo de nuestro trabajo y nuestra lealtad para transformar el llanto en risa y la escasez en abundancia. Noemí, que un día quiso ser llamada amarga, terminó sus días sentada a la puerta de casa, viendo el atardecer y agradeciendo por cada detalle del camino. Aprendió que Dios siempre tiene un plan de paz, incluso cuando no logramos ver el final de la carretera o el destino. Ruth y Boaz vivieron muchos años felices, siempre ayudando a los necesitados y recordando a todos que el amor es la fuerza más bonita que existe. Mostraban que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde apunta tu corazón y en quién decides confiar tus sueños y tu vida. Los niños de Belén adoraban escuchar la historia de la bisabuela del rey, la joven valiente que dijo, «Tu Dios será mi Dios». Esa frase quedó guardada en el corazón de muchas generaciones, recordando que elegir el camino del Señor es siempre la mejor decisión que alguien puede tomar. Hoy, cuando miramos las estrellas o vemos un campo de trigo balanceándose con el viento, podemos recordar a Ruth. Podemos recordar que la lealtad y el cariño con las personas que amamos son semillas que dan frutos dulces y eternos, protegidos por las manos amorosas del Creador. La historia que comenzó con un viaje triste y mucha hambre, terminó con una mesa llena, una familia unida y la promesa de un futuro brillante. Ruth nos mostró que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante confiando en que Dios sostiene nuestra mano. Y así, Ruth aprendió que con Dios a su lado, su camino siempre estaría lleno de luz y que su lealtad sería recompensada con una familia para amar y un Dios para siempre adorar. Descubrió que, al final de cuentas, el amor y la fe son los mayores tesoros. A medida que pasaban los meses en Belén, Ruth se convirtió en un ejemplo de bondad para todos los niños del pueblo. Ella siempre tenía una palabra dulce para los que estaban tristes y compartía lo poquito que tenía con los pajaritos que visitaban su ventana cada mañana. Los vecinos decían que ver a Ruth caminar por las calles era como ver un rayito de sol en un día nublado. Noemí, con mucha paciencia, le enseñaba a Ruth las canciones antiguas que el pueblo de Israel cantaba para alabar a Dios. Ruth las aprendía rápido y mientras trabajaban juntas hilando lana, sus voces se mezclaban en una melodía suave que llenaba la casita de paz. Era hermoso ver cómo una suegra y una nuera se amaban tanto, como si fueran madre e hija de verdad. En las tardes de calor, Ruth llevaba a Noemí a sentarse bajo la sombra de un gran árbol de granadas. Allí, Ruth le contaba historias de su infancia en las montañas, y Noemí le explicaba cómo Dios había abierto el mar para que su pueblo pasara. Ruth escuchaba con los ojos muy abiertos, maravillada por el poder y el amor de ese Dios que ahora también era el suyo. Ruth también aprendió a preparar los panes tradicionales de Belén, amasando la harina con cuidado y gratitud. Cada vez que el pan salía del horno, el aroma inundaba la pequeña calle, y los niños se acercaban solo para recibir una sonrisa de Ruth.
Ella les decía que cada grano de trigo era un milagro que Dios hacía nacer de la tierra seca para alimentarlos. Aunque Ruth trabajaba duro, nunca se quejaba de sus manos cansadas o de sus pies polvorientos. Ella miraba hacia el cielo y daba gracias porque, a pesar de haber perdido mucho en el pasado, ahora tenía un propósito y una familia que la quería. Su corazón estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no es el oro, sino la paz que Dios pone en nuestra alma. Boaz, desde su campo, a veces se quedaba observando a Ruth de lejos y se sentía muy bendecido por haberla encontrado. Él veía cómo ella ayudaba a las otras trabajadoras a cargar sus cestos y cómo siempre dejaba que los más ancianos descansaran primero. Boaz sabía que Dios le había enviado un tesoro no solo para él, sino para toda la comunidad de Belén. Cierta vez, una pequeña ovejita se perdió cerca de los campos de Boaz y comenzó a balar muy asustada. Ruth, que tenía un oído muy atento, corrió hacia los matorrales para rescatar al animalito que estaba atrapado entre las espinas. Con mucha delicadeza, la desenredó y la cargó en sus brazos hasta devolverla a su pastor, ganándose el cariño de todos los pastores del área. Ese gesto de Ruth les recordó a todos que Dios también nos busca cuando estamos perdidos y nos carga con amor. Los niños del pueblo comenzaron a seguir a Ruth, queriendo aprender de su ternura y de su valentía. Ella les decía: no tengan miedo de los matorrales de la vida, porque el gran pastor siempre está mirando y enviará ayuda a tiempo. Noemí, al ver cómo Ruth era amada por todos, sentía que sus fuerzas se renovaban cada día. Ya no caminaba con la espalda encorvada por la tristeza, sino con la frente en alto, orgullosa de la joven que Dios puso en su camino. Ruth es mi regalo del cielo, decía Noemí a sus amigas mientras lavaban la ropa en el arroyo del pueblo. Incluso en los días de invierno, cuando el viento soplaba frío, la casa de Noemí y Ruth era la más cálida de todas. Ellas siempre tenían una taza de caldo caliente para el caminante que pasaba y una manta extra para quien tuviera frío. La hospitalidad de Ruth se volvió famosa, demostrando que un corazón lleno de Dios siempre tiene espacio para uno más. Ruth descubrió que hablar con Dios era como hablar con un amigo muy cercano que nunca se cansa de escucharnos. Ella le contaba sus sueños, sus miedos, y le daba gracias por cada pequeña flor que encontraba en el camino. Esa amistad con Dios le daba una fuerza especial que se notaba en su mirada tranquila y en sus pasos seguros. Un día, una vecina le preguntó a Ruth si no extrañaba los templos y las estatuas de su antigua tierra en Moab. Ruth respondió con mucha sabiduría: mi antiguo pueblo buscaba a Dios en estatuas de piedra, pero aquí he aprendido que Dios vive en los corazones que aman y en la bondad que nos damos unos a otros. Esa respuesta dejó a todos pensando en lo afortunados que eran por conocer al Dios vivo que Ruth describía. Ella no necesitaba cosas lujosas para ser feliz. Solo necesitaba sentir que estaba bajo las alas del Señor. Su fe era tan pura que incluso los ancianos más sabios de Belén se acercaban a conversar con ella para aprender de su sencillez. Cada noche, antes de dormir, Ruth y Noemí se daban la mano y oraban por el futuro de su familia. No sabían que de sus hijos nacerían reyes, pero confiaban en que Dios tenía todo bajo control. Dormían tranquilas porque sabían que el mismo Dios que hace salir el sol cada mañana cuidaría de sus sueños durante la noche cerrada. Y así, día tras día, Ruth fue preparando el camino para la gran bendición que estaba por llegar a su vida. Ella aprendió que la obediencia y el amor son las llaves que abren las puertas de los milagros más hermosos. Su historia seguía escribiéndose con letras de oro en el gran libro del amor de Dios para con toda la humanidad. ¿Te gustó ver cómo Ruth fue tan valiente y leal? Si quieres conocer más historias asombrosas como esta y aprender sobre el amor de Dios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos
para que ellos también sepan que Dios siempre tiene un plan hermoso para nosotros. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? Escríbela aquí abajo. Nos vemos en la próxima aventura bíblica. Dios te bendiga.